Siempre hemos escuchado el dicho que dice, las segundas partes nunca fueron buenas. Siempre lo original es la idea principal y normalmente cuando las primeras partes tienen éxito, los estudios intentan hacer segundas partes, ya sea para seguir vendiendo y obtener mejores ingresos, o porque la película quede inconclusa y debe dársele un cierre a la historia. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay segundas partes que fueron mucho mejores que la primera? Yo sé que creerás que estoy mintiendo, pero hoy te traigo 10 segundas partes de películas que fueron mejores que la primera. Quiero recordarles que este top es en base a mi opinión, por lo que si estás en desacuerdo, podemos discutirlo en los comentarios. Sin más que decir, comenzamos. En décimo lugar, Batman Begins vs Batman The Dark Knight. Este top tiene que comenzar fuerte, con lo que yo considero probablemente una de las segundas mejores partes de la historia del cine. Batman The Dark Knight, Batman el Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan y con Christian Bale en el papel de Batman. Mientras que la primera parte de este filme fue interesante, un buen inicio con una trama un tanto oscura, un buen villano y un desarrollo de los personajes bastante decente, la segunda parte fue una expansión del mundo de Batman, dándole un interés amoroso a nuestro héroe, con una historia con mayor personalidad, con varias subtramas en los distintos personajes como la de Harvey Dent, uno de nuestros personajes y villanos secundarios, o la de Lucius Fox o el mismísimo Alfred, y con uno de los mejores villanos de la historia del cine como es The Joker o el Guasón interpretado por Heath Ledger. Muy difícilmente alguien discuta que Batman The Dark Knight no sea mejor que Batman Begins, a pesar de que ambas fueron buenas películas. En noveno puesto, Captain America vs Captain America Winter Soldier. Continuamos con los superhéroes, esta vez para hablar de Captain America Winter Soldier o Captain America El Soldado de Invierno. Mientras que la primera parte eran buenos efectos con un personaje interesante y una trama quizás un poco falta de emoción donde veíamos los tímidos inicios de Steve Rogers y su relación amorosa, la segunda parte es quizás una de las mejores películas del universo de Marvel, con un Capitán América mucho más maduro que se une a S.H.I.E.L.D. para detener una nueva amenaza. Esta nueva historia trae consigo mucho más acción, con probablemente algunas de las mejores escenas y coreografías que he visto en cuanto a luchas. Un desarrollo de los personajes también mucho más profundo, con un Steve Rogers que debe enfrentarse a su amigo Bucky o el Soldado de Invierno. Además, no solo se centra en Steve, sino que también tendremos varios personajes como Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, o Natasha Romanoff de Black Widow o la Viuda Negra, interpretada por Scarlett Johansson, que le darán diferentes perspectivas a la historia. Discutiblemente, el Capitán América El Soldado de Invierno puede ser una de las mejores películas del universo de Marvel, mientras que el Capitán América fue tan solo un buen inicio. En octavo puesto, Before Sunrise vs Before Sunset, o Antes del Amanecer vs Antes del Atardecer. Esta vez damos un cambio un tanto radical y pasamos a la trilogía de Before de Richard Linklater. Para quien no conozca estas películas, se las recomiendo. Todas son fantásticas y esta decisión para algunos quizás es un tanto polémica. Before Sunset sigue a Jesse, interpretado por Ethan Hawke, y Celine, interpretada por Julie Delpy, en su encuentro en un tren en Europa y cómo estos se enamoran. Es un filme hermoso basado en conversaciones, con pocos giros argumentales, pero que fluye de manera hermosa, en el transcurso de un solo día, lleno de sentimientos y que te deja con la interrogante de qué pasará con el amor de nuestros personajes. La segunda parte, Before Sunset, para mí la mejor de la trilogía, sigue a nuestra pareja 10 años después, cuando Jesse está haciendo un tour en Francia por su libro. La historia nos da mucho más, nos deja indagar más en la mente de nuestros personajes, en cómo evolucionaron sus vidas y en cuál será su futuro juntos ahora que se han reencontrado. A diferencia del primer filme, este es mucho más maduro, con personajes mucho más claros y con pensamientos un tanto más profundos. Ambas son películas hermosas, pero desde mi punto de vista, Before Sunset está un poco más arriba que Before Sunrise. En el puesto número 7, Hellboy vs Hellboy 2 de Golden Army. Hellboy es una de esas películas de superhéroes que sin duda hace volar tu mente. Primero por la interpretación de Ron Perlman y en segundo lugar por la fantástica dirección de Guillermo del Toro. Pero muy pocos podrán negar el salto de calidad que dio Hellboy 2 en comparación a Hellboy. Mientras que la primera de Hellboy eran los inicios de nuestro superhéroe, en una película que se veía un tanto experimental y quizás un poco menos trabajada, en donde los efectos especiales tienen mucho que ver, la segunda parte o la secuela es un trabajo técnicamente mejor, donde podemos entender el sentido de la historia. Quizás la historia sea un tanto menos compleja, pues es nuestro superhéroe tratando de salvar la humanidad, pero al mismo tiempo es una historia un tanto más profunda y madura en los sentimientos de nuestro héroe, donde debatirá siempre sus decisiones.
Hellboy pasó de ser una historia un tanto experimental a un filme relativamente bueno. En sexto puesto, X-Men vs. X2. Ahora vamos a una decisión un tanto polémica, pero que no puedo dejar de colocar en el top. Para muchos de los que ven este video, X-Men fue una de esas películas de superhéroes que marcó su infancia. No había competidor a los X-Men o a Spider-Man en aquella época, a pesar de no ser tan ostentosas como las películas de ahora. Pero cuando llegó X2, sin duda que cambió la historia. Bryan Singer dirigió de manera fantástica X-Men con una historia bastante interesante, con un desarrollo de personajes fantástico y una batalla bastante interesante entre los X-Men y las organizaciones terroristas que los atacaban. Pero al llegar X2, vemos una historia más compleja y enrevesada, donde nuestros personajes que ya conocíamos desarrollaban historias paralelas y al mismo tiempo se le da entrada a nuevos personajes en un mundo bastante más amplio. Para muchos no hay nada como el original, pero esta segunda parte para mí sin duda que marcó pauta. Y sí, seguimos hablando de superhéroes. En quinto puesto, Mad Max vs. Mad Max 2. Para quienes hayan visto Mad Max Fury Road, sabrán que este último filme es muy superior a lo que fue la primera trilogía distópica de Mad Max. De hecho, Mad Max, la primera parte, es quizás el filme más débil de toda la cuadralogía que hoy en día es Mad Max. En la primera parte de Mad Max seguimos una historia bastante experimental, distópica, pero interesante, donde nuestro querido Mel Gibson, que interpreta a Max, intenta detener a una pandilla de motocicletas. Es un filme bastante extraño, pero que tenía grandes momentos, mientras que la segunda parte fue una mejor producción donde vemos un mundo distópico mucho mejor desarrollado, con mejores explicaciones donde nuestro Max se enfrenta a una pandilla de nuevo. La evolución de Mad Max de convertirse en un filme bastante bizarro, quizás a una obra distópica, es muy interesante, y pocos argumentarán que la primera parte es superior a sus secuelas y mucho menos a su segunda parte. En cuarto puesto, Rise of the Planet of the Apes vs. Dawn of the Planet of the Apes. El reboot de The Planet of the Apes o El Planeta de los Simios fue uno de esos reboots que funcionó bien no solo en la taquilla sino en la crítica. Pero no solo eso, sino que también creó una trilogía donde todas sus películas eran realmente buenas. La primera parte de The Planet of the Apes, vemos el inicio de Caesar como un chimpancé súper inteligente que desarrolla una amistad y enfrentamientos con su compañero Will, interpretado por James Franco. Un filme bastante interesante que dio inicio y dejó preparado una buena secuela. Y sin duda cumplió con las expectativas. A nivel visual la película mejoró y Dawn of the Planet of the Apes, con una nación de chimpancés ya creada y en desarrollo, es una excelente continuación, no solo como trama, sino también más compleja. Es cierto que quizás se centra más en la creación de esta nación, en su estructura y en cómo mantiene una relación con los humanos sobrevivientes, pero es manejado de manera fantástica, que hace que tanto la trama y el desarrollo de cada personaje no pierda importancia, logrando así un filme bastante completo y que sin duda supera al anterior. Anchorman vs. Anchorman 2 llegan en el tercer puesto. Voy ahora con una de las más polémicas y quiero decir que en esta muchos pueden estar en desacuerdo porque ni la crítica ni la opinión general respaldan lo que voy a decir. Pero bueno, este es mi canal y quiero ser lo más sincero posible. Anchorman The Legend of Ron Burgundy, Anchorman La Leyenda de Ron Burgundy, en comparación con Anchorman 2 The Legend Continues, Anchorman 2 La Leyenda Continúa, quiero decir que la primera parte vemos a nuestro cast y nuestro equipo de reporteros de San Diego favoritos en su día a día, principalmente a Ron, interpretado por Will Ferrell, y como esos se enfrentan el hecho de una nueva reportera, Verónica, interpretada por Christina Applegate. El filme está lleno de humor por todos lados, es un sinfín de risas constantes, donde terminarás divirtiéndote sí o sí. Pero la segunda parte, desde mi punto de vista, lo maximiza todo a un nivel que las risas son imparables. Entiendo que a muchos este tipo de humor les disguste o no lo encuentren divertido, pero para mí, que este humor haya sido maximizado de tal forma fue fantástico. Además, la historia de Ron luchando contra sí mismo, su ambición y su pensamiento es una buena manera de mantener entretenido y al tanto de lo que pasa. Desde mi punto de vista, ambos filmes son bastante cómicos, bocanadas de aire fresco para el humor absurdo y repetitivo actual, pero Anchorman 2 sin duda es mi favorita entre las dos. En segundo lugar, John Wick vs. John Wick Chapter 2. Una de las últimas revelaciones fue volver a ver a Keanu Reeves en un papel que valiera la pena, que no hacía desde Matrix, y este papel fue precisamente en John Wick. En la primera parte vemos a un experto ex asesino como es John Wick enfrentarse a una pandilla de gangsters debido a que estos tomaron lo poco que este tenía. Al mismo tiempo vemos un poco de este nuevo mundo de asesinos que tiene la historia. En la segunda parte vemos cómo este elemento que es el mundo de John Wick es explotado y utilizado de manera inteligente,
Vemos un mundo muchísimo más amplio mientras vemos a nuestro héroe volverse a enfrentar a una pandilla de gángsters. Es sin duda una mejora porque también vemos la inclusión de varios personajes mientras que recorremos este extenso y complejo mundo, logrando darnos así una película mucho más interesante, compleja y además con mejores escenas de acción. Y en primer lugar, Star Wars vs. Star Wars The Empire Strikes Back. En primer lugar tenemos que dejar a la secuela por excelencia. Star Wars es la historia de nuestro amigo Luke para reencontrarse como un Jedi y defender la galaxia del mal que la aqueja. En este camino se encuentra con la princesa Leia, parte de los rebeldes y el contrabandista Han Solo que lo acompañarán en esta misión. Mientras que la secuela Star Wars El Imperio Contraataca es la expansión de este mundo fantástico. Pero no solo es hecho a través de una historia mucho más compleja, donde vemos a fondo la rivalidad entre los Jedi y los Sith, donde tanto Luke como Leia y Han deberán redescubrirse para enfrentarse a los nuevos males que aquejan a la galaxia, sino que al mismo tiempo tenemos una historia de poder. Una historia de familia llena de plot twists, de momentos únicos, emocionantes y relevantes que hacen que permanezcas frente a la pantalla preguntándote qué pasará y sorprendiéndote mientras la historia avanza. Sin duda, la secuela por excelencia de un gran filme y probablemente una de las mejores segundas partes del cine. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado. Si quieren una segunda parte de alguno de los videos anteriores o les gustaría ver algo específico, coméntenlo en los comentarios. Quiero decir que ya somos 200 suscriptores, ¡yay! Y tenemos más de 40.000 reproducciones, ¡oh yeah! Un gran número sin duda alguna. Espero que por favor se suscriban, compartan el video, le den me gusta, dejen su like o su comentario y nos veremos en otro video muy pronto. Recuerda que quien te habló fue el Crítico.